Esta historia es algo extraña. O al menos lo que fue contado por uno de los chicos de la farmacia hacia una de las estudiantes de la ciudad. Una chica buscaba una historia interesante para la carrera de periodismo, pues en su ciudad natal, pese a tratarse de un lugar repleto de historia y también una antigüedad indudable, no contaba con grandes y remarcados recuerdos o eventos relevantes. Todo se resumía a vivir de su historia, tan tragicómica y políticamente dudosa, como la de casi todos los pueblos, no destacando mucho. Sin embargo, no siempre se pueden imaginar las cosas más normales cuando se hablan con las personas indicadas. Es decir, la chica que estuvo buscando una gran historia para contar se encontró con oro en el momento que se decidió de hablar con un enfermero, más bien un encargado de una farmacia. Esta chica, al entrar a la tienda de medicinas, le preguntó al encargado por una historia interesante para un periódico estudiantil para el uso académico. Este mismo, pese a lo agotador de la rutina, pudo tomarse el tiempo necesario para contar una historia realmente inusual. Este mismo encargado tenía un collar, el cual parecía de una mujer. Esto le extrañó al inicio a la chica, que después obtendría respuesta ante tal situación. El encargado le contó que ese collar que tenía en su cuello perteneció a una persona que anteriormente había significado mucho para él. Esto ya tenía mucho tiempo, le dijo con tranquilidad a la estudiante. La historia se remontó hacia mucho tiempo atrás. Era posiblemente un otoño a sus 11 años. Los árboles se desprendían de su vida mientras hojas manchadas de tonos mieles, tostados y naranjos descendían lentamente al suelo terroso y húmedo del húmedo y frío octubre. No era muy normal que tuviera esas visiones del pasado, pero en aquel momento, para fortuna de la chica y algo de extravagancia del encargado, las memorias de esos días eran tan vividas como una cápsula del tiempo con hojas húmedas y con hedor a tierra, fotografías frescas y sobre todo, una hermosa sonrisa que era difícil de borrar incluso de la memoria más olvidadiza. El encargado peca, o padece de una memoria muy aleatoria. Puede recordar cosas muy estúpidas y asimismo, olvidar cosas importantes. A la par que recuerda cosas importantes y olvida irrelevancias. Es tan extraña que podría ser incluso objeto de estudio, sin embargo, tal memoria no le deja de atormentar. Al usar esta palabra, atormentar, la chica se estremeció, pues no esperaba tal cosa. La historia continuó, con la memoria visualizada del encargado. Ese octubre había salido a caminar a un bosque cercano con su madre granjera. Él, cuando niño, solía tener una vida más simple que el resto del mundo, junto a su madre. Eran felices los dos. La madre tenía siempre un semblante alegre, aunque su cuerpo estaba agotado. Su cabello era canoso con algunos destellos dorados de lo que fue una melena rubia, rostro arrugado y una mejilla rasguñada por un accidente que tuvo cuando era niña. Era muy curiosa pues nunca disfrutó de estar detenida en un solo lugar, dijo el encargado al recordar a su madre. Ella era una mujer fuerte, también dijo. Al regresar a la historia, el chico redacta las cosas tal cual las vio. Lo que escucharán a continuación es el testimonio más inquietante proveniente de un simple vendedor de medicinas, quien olvidadizo, tiene una remembranza tan escabrosa que podría hacer pensar en cosas más crueles al menos indicado.
Recuerdo que mi madre y yo estábamos de camino a un lugar en el bosque que solíamos visitar por mero gusto. Mi padre había muerto hacía 2 años atrás de esto por una extraña enfermedad de la piel, que nadie pudo detectar y nadie pudo diagnosticar correctamente. Ni siquiera el doctor de nuestra localidad, que estaba a las afueras del bosque, pudo decir qué fue realmente lo que pasó. Las tardes junto a mi padre eran maravillosas, o al menos me hacían sentir seguridad de actuar de la forma correcta, pues nadie en nuestro alrededor hablaba mal de él. Todo lo contrario, era un hombre muy respetado, al igual que mi madre, una gran persona que podía ser juzgada solo por ser muy inocente. Mi padre falleció y eso causó que mi madre, mi hermana pequeña, de la que no había hablado hasta ahora, sintiéramos que algo estaba faltando. Mi madre solía levantarnos el ánimo, abrazándonos con esos fuertes y robustos brazos que tenía, levantándonos y sonriéndonos para darle buena cara a los tiempos venideros, pues lo íbamos a necesitar. No importaba qué estuviera haciendo, ya que todo el tiempo cargaba con 2 cosas muy características de ella. Una pulsera de piedras rojas que tiene mi hermana y un collar de perlas que ahora yo tengo. Siempre me miran extraño cuando me ven portándolo, no obstante la calidez que recubre mi cuerpo al tenerlo, sintiendo una paz que jamás podría obtener de otra parte, es el regalo más honesto que jamás podría tener. Mi madre solía portar estas cosas porque mi padre se las había regalado tras el día de su boda. No tenía dinero para un anillo, pero sí el suficiente para comprarle unas joyas, que pese a ser muy sencillas para él, eran un cántico de amor tan puro para mi madre. Siempre lo amo, aunque no lo dijera seguido. Eran los pequeños actos que hacían la diferencia, por sobre todas las cosas. Sobre mi madre, había un miedo que no todas las personas pueden decir que tenían, pero ella no tenía miedo al expresarlo. Le daba miedo la oscuridad, más que a nadie en el mundo. Mi hermana y yo solíamos reírnos, horriblemente, porque no era normal para alguien de su edad tener esos miedos, hasta que logramos comprender cuál era su razón de temerle a la oscuridad. Todas las noches solía prender varias lámparas de aceite, la chimenea o una fogata a las afueras de la casa. No podía vivir sin una pizca de luz. En ese mismo octubre, repleto de frialdad y algo de humedad, pero sobre todo un ambiente gélido, las llamas no fueron suficientes y llegaron a apagarse varias veces. Esto mantenía muy aterrada a mi madre, quien nos abrazaba con fuerza, sintiendo la oscuridad en todo su ser y cuidándonos cual tesoros preciados. No nos soltaba y tenía los ojos muy abiertos, sirviendo de oculares monolitos que contemplaban en una penumbra impenetrable. Esa noche que no pudimos sentir el calor de la fogata, ocurrieron cosas que hasta el día de hoy me pregunto si eran realmente cosas ciertas o solo mi temor las hacía reales, o mi imaginación de niño podría distorsionar con tanto placer, jugándome en mi contra y haciéndome enloquecer. Mi madre dejó de abrazarnos un momento, indicándonos con fuerza que nos abrazáramos entre hermanos y no nos separáramos por nada del mundo. Ella miró por la ventana de nuestra casa, repleta de objetos extraños, y miró hacia la noche, con un firmamento purpúreo y castaño, con un enorme cuerpo lunar que se postraba con tranquilidad, sin hacerle daño a nadie. De la nada escuchamos pasos que caminaban rápidamente hacia nuestra casa. Esos pasos solo podían ser comparables con los de un niño pequeño, que temeroso o muy feliz, corría dejado por toda una planicie repleta de hojas muertas y crujientes, temiendo solo por no ser el primero de una carrera con sus amigos. Saliendo de la nada, un sonido retumbó en nuestra casa. Alguien llamaba a la puerta, sintiéndome aterrado y aferrándome a mi hermana, mi madre tomó algo de la alacena. Era lo que podría describir como una escopeta muy rudimentaria. Mi madre abrió la puerta y salió de la casa, decidida a enfrentar algo que mi hermana y yo no podríamos describir como normal. Ella gritaba de forma histérica a lo que fuera que estuviera amedrentando la felicidad y tranquilidad de esa noche fría. Al salir de la casa solo escuchamos disparos. Los disparos de escopeta continuaron y continuaron, aunque no eran tan fuertes como en las películas o en los reportes policíacos de la televisión. Eran molestos y tenían eco, pues el bosque estaba completamente desierto, a excepción de mi madre, nosotros, la casa y lo que sea que ella enfrentaba. De la nada, los disparos se detuvieron. Ni mi hermana ni yo logramos escuchar algo más proveniente de las afueras de la casa.
Decidimos aventurarnos pues no escuchábamos nada. Con los nervios en la garganta, mi hermana y yo vimos por la puerta y lo único que había allí que nos resultaba familiar era el brillo pálido de la luna. El arma de mi madre, junto a su ropa y joyas, estaba en el suelo, lleno de hojas. Mi hermana y yo no podíamos sino sentirnos aterrados en ese momento. Queríamos buscar, pero no sabíamos si eso podría asustar más a nuestra madre, o hacerla palidecer, y no queríamos alterar más la situación que ya de por sí era complicada de digerir. En ese momento, pese a que yo no quería, tomé una chamarra, una bufanda, mis botas y la ropa de invierno de mi hermana y salimos de la casa. Pálidos los dos del miedo y congelados, salimos, dejando la puerta abierta. Si algún ladrón entraba ya no sabríamos qué hacer, pero mi madre, hasta ese entonces, era la mayor de nuestras prioridades y el mayor de nuestros temores, de que le hubieran hecho algo que no podríamos describir. Nos adentramos, temerosos y con sumo pavor, al bosque que solía ser, hasta esa noche, nuestro lugar de fantasías y de felices recuerdos. Mi hermana me abrazaba con fuerza sobre mis hombros, mientras yo caminaba con miedo hacia lo desconocido. El sudor cubría mi frente y mi temor me hacía casi orinar, pero debía ser fuerte por mí y mi hermana, y sobre todo mi madre. Escuchábamos pequeños sonidos de grillos, búhos y posiblemente el crujir de varias ramas. No teníamos mayor luz que la producida por la luna, que era suficiente para hacernos dirigirnos a lo desconocido y no perdernos. Era nuestro faro hacia el fin del mundo, o algo similar, que corría por nuestras venas un sentimiento de esperanza. De la nada, volteando tras escuchar una rama romperse, vimos algo que no puedo definir si era normal. Era como una especie de oso, aunque no era tan familiar para nosotros, pues no era colosal y tenía una enorme cabeza. Sus ojos, dentro de la oscuridad, podían iluminarnos. Eran negros con una circunferencia amarillenta y un centro blancuzco. Su boca era enorme, con afilados dientes y un líquido negro saliendo de la misma. Vagaba con tranquilidad, aunque con burla por el bosque mismo. Era pequeño y aún así podría superarnos en tamaño a mi hermana y yo. Luego, por si se tratase de la reunión de un culto, salieron más de esos osos extraños. No fueron 2, no fueron 3, fueron 10, y luego 40, posterior una enorme manada de osos, caminaban hacia un rumbo desconocido para mí y mi hermana. Los seguimos, pues era algo hipnótico ver cómo aquellas criaturas, tan sincronizadas, se acercaban a un rumbo que no podríamos descifrar ninguno de los dos. Nos acercábamos más y más a su destino, encontrándonos de frente con una escena que, pese a que pasan los años, me es imposible de olvidar. Mi madre estaba allí, rodeada de aquellas criaturas que no podría decir si se encontraban felices, mal, alteradas, asustadas o realmente felices. No eran criaturas con un sentimiento que pudiera describir como normal. Era escabrosa la sensación que aquellos osos modificados me hacían sentir por completo. Miraba hacia todas partes, el cielo, los árboles, la nada, la palidez cósmica del espectro lunar que se burlaba de nosotros por descubrir algo que no debía saberse. Los osos alterados, sin sentir nuestra presencia, tomaron con fuerza a mi madre, quien, sin ropa, le fueron arrancadas sus extremidades. Sus brazos, sus piernas salieron disparadas de su cuerpo, siendo un festival de carnicería. Solo pudimos escuchar los gritos desgarradores de mi madre, quien suplicaba con una tenue voz que la dejaran en paz, mientras sangraba por los muñones de sus piernas y brazos, con músculos y terminales nerviosas de fuera. Eso no había terminado allí, pues siguió la parte que no solo a mi hermana y a mí nos hizo sentir náuseas y completo temor, combinado con un vacío enorme en el estómago, sino que nos hizo notar lo frágiles que éramos ella y yo. Mi madre fue tomada por una de las criaturas oso, que, con ferocidad, abrió su vientre con sus garras y sacó de allí los intestinos y órganos vitales de mi madre. Los osos modificados comenzaron a comer los órganos como si se tratasen de perros rabiosos, destrozándolos y produciendo un sonido inaudible para nuestros oídos. Mi madre no podía gritar ya, pues uno de los osos había arrancado sus cuerdas vocales de su garganta. Posterior a ello, esos osos se acercaron a mi madre y lo que le siguió nos dejó helados a mí y a mi hermana. Uno de los osos, arrancándose la cabeza, sacó de su cuello lo que parecía ser una masa cárnica, similar a un cerebro, que, con múltiples fauces, comenzó a sacar múltiples tentáculos.
Uno de ellos entró por la boca de mi madre y comenzó a hinchar sus mejillas, luego su cabeza y posteriormente todo su cráneo había sido arrancado por la boca con ayuda de los osos modificados. Estas criaturas hicieron que aquella que era mi madre lentamente perdiera su color, sus ojos se hincharan, llenándose de sangre negra y sus dientes, como filosas navajas, fueran alterándose. Su cuerpo comenzó a tomar vida propia mientras mi madre cambiaba de forma. La criatura que antes era mi madre ahora lentamente era uno de ellos. Con terror puro, mi hermana y yo nos alejamos lentamente de aquella locación, arrepintiéndonos por completo de nuestra elección de investigar qué había sido de mi madre. El temor nos corría por las venas mientras intentábamos escapar. Posterior a nuestra llegada a la casa y una alerta de la policía que hicimos, diciendo que nuestra madre se había extraviado, no tuvimos más que una larga e inútil espera. Los policías no encontraron nada en el bosque en el cual les habíamos dicho que estaba nuestra madre. Solo encontraron un pequeño trozo de carne humana, la cual coincidía con el tono de mi madre. Ese trozo fue llevado a investigación y era de ella, aunque jamás supimos qué pasó realmente. Los oficiales, así como los encargados del gobierno que nos llevaron a mí y a mi hermana a una casa de orfanato, jamás nos dijeron nada de lo que había pasado, aunque era imposible determinar si había ocurrido algo realmente. Solo algo voy a recordar y siempre estará en mi memoria. El sonido que aquellas criaturas usaban para comunicarse era idéntico al de campanadas. Era su lenguaje basado en sonidos indescriptibles, un retumbar que al escucharse, produce en mí un miedo inminente, un temor y un vacío escabroso en mi estómago. Espero mucho que hayas disfrutado el video. Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y activar la campanita para estar al tanto. Si quieres más contenido, te dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banta. Adiós.